Muy buenas. Hoy vamos a hacer un viaje, pero no uno cualquiera. No nos vamos al espacio, ¿no? Vamos a hacer algo mucho más cercano y a la vez más misterioso. Un viaje hacia el centro de nuestro propio planeta. Vamos a intentar entender qué fuerzas son las que mueven y dan forma a todo lo que nos rodea. Y vamos a empezar con una pregunta que a primera vista parece un poco tonta. ¿El suelo que pisamos es sólido de verdad? Claro, lo sentimos firme, estable, ¿verdad? Siempre está ahí. Pero, ¿y si todo eso, esa sensación de solidez, no fuera más que una ilusión? Una simple foto en una película larguísima de movimiento constante. Pues sí, porque la realidad es que la Tierra es un planeta increíblemente dinámico. O sea, no es para nada una roca muerta flotando en el espacio. Es más bien un sistema vivo que casi podríamos decir que respira y se mueve. Y todo esto está impulsado por un calor y una presión que vienen de sus entrañas, algo que nos cuesta hasta imaginar. Vale, entonces, si no podemos, ya sabes, coger una pala gigante y cavar hasta el centro, ¿cómo narices sabemos lo que hay ahí abajo? Bueno, pues la respuesta es curiosa. Se trata de aprender a escuchar los ecos del propio planeta. Aquí la clave está en algo que conocemos bien, los terremotos. Las ondas que provocan, bueno, pues viajan por todo el interior del planeta. Y pasa algo parecido a cuando metes una pajita en un vaso de agua y parece que se dobla, ¿sabes? La luz se refracta. Pues estas ondas sísmicas hacen algo similar. Cambian de velocidad y de dirección cuando pasan de un material a otro. Y esos cambios bruscos de velocidad, que los geólogos llaman discontinuidades sísmicas, son como las señales de tráfico que nos van marcando el camino y nos permiten dibujar un mapa de lo que hay dentro. Venga, pues vamos con la primera parada en este descenso. A una profundidad que varía entre 5 y 70 kilómetros, más o menos, depende de si estamos bajo el mar o en medio de un continente. Aquí, las ondas sísmicas de repente meten un acelerón. ¡Zas! Acabamos de cruzar la primera frontera, la discontinuidad de Mohorovic. Para los amigos, la discontinuidad de Mojo. Es básicamente la línea que separa la corteza, donde vivimos, del siguiente nivel, el manto. Seguimos bajando y ahora bajamos mucho, mucho más. A unos 2.900 kilómetros de profundidad, las ondas nos vuelven a dar un chivatazo. Nos marcan otra frontera gigante, la discontinuidad de Gutenberg. Aquí pasa algo muy curioso. Un tipo concreto de onda sísmica, las ondas S, simplemente desaparecen, se frenan en seco. Y esa es la señal definitiva de que hemos dejado atrás el manto rocoso y hemos entrado en un mundo, bueno, totalmente distinto, el núcleo externo, que es líquido. Y por fin llegamos a la última parada. Estamos a 5.100 kilómetros bajo nuestros pies. Aquí la discontinuidad de Lehmann nos desvela el último gran secreto, la frontera entre ese núcleo externo líquido y el núcleo interno. Y aquí viene lo alucinante. A pesar de que la temperatura es brutal, la presión es tan inmensa que comprime el hierro y el níquel hasta convertirlo en una bola sólida. Acabamos de llegar al mismísimo corazón de la Tierra. Muy bien, ya hemos hecho el viaje. Ahora que hemos visto las capas, vamos a ver cómo los científicos organizan toda esta información. Porque resulta que no hay una única forma de dibujar este mapa interior, sino que hay dos modelos principales, y lo interesante es que se complementan el uno al otro. A ver, podemos pensar en ello de dos maneras. Por un lado está el modelo geoquímico. Este es como mirar la lista de ingredientes del planeta. ¿De qué está hecho? Pues mira, tenemos la corteza, que es de silicatos, el manto y el núcleo, que es metálico. Es una clasificación puramente química. Pero luego tenemos el modelo geodinámico, que se fija más en cómo se comportan esos materiales. Están sólidos, líquidos, se mueven, y este modelo divide a la Tierra en la litosfera, que es la capa rígida de fuera, la astenosfera, que es más plástica, como blandita, y sobre la que flota la de arriba, y luego ya la mesosfera y los núcleos. Para entenderlo todo, hacen falta las dos miradas. Y es justo aquí donde todas las piezas del puzzle encajan. Porque claro, todas esas capas no están ahí quietecitas. ¿Qué va? La interacción entre ellas es lo que pone en marcha el gran motor de nuestro planeta, la famosísima tectónica de placas. La idea principal es esta, y es brutal. La capa de fuera, la rígida, la que llamamos litosfera, pues no es una cáscara de una sola pieza. Está rota, fragmentada en placas enormes. Y estas placas están, literalmente, flotando y moviéndose muy despacio sobre la astenosfera, que es esa capa de debajo más caliente y, bueno, más plástica, más deformable. Es como imaginar unas balsas gigantescas que navegan sobre un mar de roca que fluye muy lentamente. Por supuesto, esta idea tan potente no apareció de un día para otro.
Todo empezó con un señor, Alfred Wegener, al que se le ocurrió la idea de la deriva continental. Vamos, que los continentes se movían. Al principio la gente se rió de él, la verdad. Pero años más tarde, otro científico, Harry Hess, descubrió que el fondo de los océanos se estaba expandiendo, como si se creara suelo nuevo, y esa fue la pieza que faltaba. Juntando todo, se llegó a la teoría de la tectónica de placas, que hoy es la base de la geología. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando estas placas gigantes se encuentran en sus bordes? Pues básicamente pueden pasar 3 cosas. Una, que se separen. Eso es un límite divergente. 2, que choquen de frente. Un límite convergente. Y 3, que se rocen, que se deslicen una al lado de la otra. Eso es un límite transformante. Y como se puede imaginar, cada uno de estos encuentros tiene unas consecuencias bastante espectaculares. Venga, ahora vamos a subir a la superficie para ver cómo se traduce todo este jaleo interno. Porque todos esos movimientos que ocurren a miles de kilómetros de profundidad son, al final, los que esculpen el paisaje que vemos todos los días por la ventana. Por ejemplo, cuando 2 placas se atascan al moverse, acumulan una tensión brutal. Y cuando esa tensión se libera de golpe, ¡pum!, tenemos un terremoto. Y otras veces, el material fundido de dentro, el magma, encuentra una grieta, una salida a la superficie, y entonces tenemos un volcán. Terremotos y volcanes son sin duda la prueba más bestia de que nuestro planeta está muy, pero que muy vivo. Y por cierto, todo ese magma, cuando se enfría, ¿en qué se convierte? Pues en lo que llamamos rocas ígneas. Y aquí hay 2 posibilidades. Si se enfría muy despacio en las profundidades, se forman rocas como el granito, que tiene esos cristales grandes que se ven a simple vista. Pero si sale a la superficie como lava y se enfría súper rápido, forma rocas como el basalto, con un grano mucho más fino. Fíjate en la conexión tan directa. Cuando las placas se separan, en los límites divergentes, ¿qué pasa? Pues que se crea corteza nueva en mitad de los océanos, formando las dorsales oceánicas. O se abren grietas gigantes en los continentes, como el Gran Valle del Rift en África. Y cuando chocan, en los límites convergentes, la corteza no tiene a dónde ir, así que se arruga, se pliega y se levanta. Y así es como se forman cordilleras tan espectaculares como los Andes o el Himalaya. Pero ojo, que no todo es crear montañas enormes. Estas fuerzas tan bestias de la tectónica de placas también deforman las rocas de la corteza y lo hacen de unas maneras que son una auténtica pasada. Cuando una roca se ve sometida a una presión gigantesca, puede reaccionar de 2 formas. Si la presión es lenta y además hay mucha temperatura, la roca se comporta de forma dúctil, o sea, se dobla, se pliega, como si fuera plastilina. Pero, si la tensión es demasiado fuerte o demasiado rápida, la roca no aguanta y se rompe. Es una deformación frágil. Y a esas roturas es a lo que llamamos fallas. Y claro, no todas las fallas son iguales. Depende de cómo aprieten las fuerzas. Si las fuerzas estiran la corteza, los bloques se separan y uno cae respecto al otro. Eso es una falla normal. Si las fuerzas comprimen, un bloque se monta encima del otro. Es una falla inversa. Y si las fuerzas hacen que los bloques se deslicen del lado, uno junto a otro, pues tenemos una falla de desgarre o en dirección. Cada tipo de falla nos cuenta una historia distinta sobre las tensiones que hay en esa zona de la corteza. Así que, al final, la conclusión es que todo es parte de un único y gigantesco sistema. Es una cadena. El calor del núcleo mueve el manto, el movimiento del manto arrastra las placas de la litosfera, y el choque y la separación de esas placas es lo que crea en la superficie todo lo que vemos. Terremotos, volcanes, montañas, valles, todo, absolutamente todo, está conectado. Y con esto vamos terminando. Pero queda una última reflexión, una pregunta en el aire. Pensemos en esto. Los continentes se mueven más o menos a la misma velocidad a la que nos crecen las uñas. Parece una miseria, ¿verdad? Pero a escala geológica, en millones de años, es una fuerza imparable que redibuja el planeta. Así que, ¿cómo será el mapa del mundo dentro de 100 millones de años? ¿Qué océanos nuevos se habrán abierto? ¿Qué continentes habrán chocado para formar supercordilleras? Desde luego, el viaje de nuestro planeta está muy, muy lejos de haber terminado.